Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tú que estás, los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Señor. Amén. Pan de la unidad, danos pura paz y olvídate de nuestro mal. Adelante, Miguel. El nombre completo de Dios que nos revela en el Testamento nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en 28:19 es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el dogma central de nuestra fe cristiana, que es la Santísima Trinidad. Entonces vamos a iniciar esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, gracias, Padre, por este día tan maravilloso. Gracias por el don más grande, el regalo más grande que nos has dado, que es ni más ni menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo unigénito, y por quien somos hijos adoptivos tuyos. Dice palabra, tanto amamos al mundo, tanto amaste al mundo, Padre, que nos diste a tu Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y tú también, Señor Jesucristo, dices en tu palabra, en la oración sacerdotal, Juan 17:3, dices, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y al decir Jesucristo, decimos que es Yeshua el ungido. Entonces, hacemos también referencia al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, el conocimiento de la Santísima Trinidad es el centro de nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Gracias ayúdanos a entender que a través de la iglesia, que es el pilar y fundamento de la verdad, como dice 1 Timoteo 15, tú nos has revelado los pilares de la fe cristiana, que es conocerte a través de tu palabra, y que es la primera parte del credo, que es del catecismo, que es el credo, o sea, tu palabra, porque tú dices en Deuteronomio 6:4-5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces la mente es parte importante, el conocimiento. Pero también está la parte cultural del culto, que es cómo te vamos a adorar, cómo vamos a transmites tú tu gracia, y es a través de los sacramentos, muy especialmente en el tema que vamos a hablar hoy, que es la Eucaristía. Que la Eucaristía es ni más ni menos que la nueva alianza, ¿no?, establecida por Jesucristo. También ayúdanos, Padre, a la tercera parte del catecismo que expone el magisterio de la Iglesia, es la vida en Cristo, y se resume en dos, en el mandamiento del Shema, o sea, del Deuteronomio 6:4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
Y Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor Jesucristo en Mateo 22, del 36 al 40. Sobre estos dos mandamientos se fundamenta toda la ley y los profetas. Y la cuarta parte del catecismo es ni más ni menos que la oración cristiana, que es ni más ni menos que entrar en una comunión contigo, Padre, a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y la oración por excelencia, pues es lo que acabamos de recitar, que es el Padre Nuestro, que nos lo enseña tu Hijo Jesucristo, Padre, en Mateo del 6, del 9 al 13, y Lucas, la versión corta, Lucas 11, del 2 al 4, y que tenemos, gracias a que somos adoptados como hijos tuyos en Cristo, mediante el Espíritu Santo, tenemos acceso directo a ti, Padre, que siempre tengamos acceso directo a través de la oración, que confiemos en ti como genuinos hijos tuyos, y te pedimos la luz del Espíritu Santo que tu Hijo Jesucristo prometió en Juan 16:13, que nos guiará hacia toda la verdad, el Paráclito, el abogado, el defensor, y que nos dará poder para entender todos estos misterios que tú nos revelas a través de la palabra, de tu palabra, a través del magisterio de la iglesia y a través de la tradición. Te lo pedimos todo esto, Padre, por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente mediador, que contigo, Padre, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a arrancar, son las 7:16. Vamos a ponerle más o menos a las 8 terminar esto. Lo tengo aquí muy presente. Les voy a dar decidí exponerles el tema primero de una manera general entre comillas, aunque podemos, voy a ahondar en detalles finos sobre el tema de la Eucaristía, porque es un tema muy amplio y que a mi entender, yo no soy ni teólogo ni biblista, pero la verdad sí quisiera algún día estudiar Sagrada Escritura, me fascina. Yo lo entiendo desde tres diferentes vertientes que no se excluyen una de otra, y es entender la Eucaristía como la cena pascual judía que el Señor Jesucristo transforma en la Pascua eterna de lo que llamamos Eucaristía, el día de la última cena. Todo eso tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, y hay cosas que muchas veces nosotros como cristianos venidos de la gentilidad no captamos, ¿no? El judío practicante sí lo capta, porque están celebrando la fiesta del Pesaj, que es Pesaj es hebreo de Pascua en griego, que se traduce, se castellaniza Pascua. La otra vertiente pues, es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es una cosa que nos debaten mucho los protestantes. Algunos sí la aceptan, pero con otra interpretación, como Lutero, que acuñó mucho la consubstanciación. Él dijo, está el pan y está el vino, pero está Cristo ahí presente con ellos, o sea, consubstanciación. Nosotros pensamos que es transubstanciación, ¿no? Que también nos atacan que en el siglo XII, en el siglo XI, ante la herejía de Berengario, que fue el primero en rechazar la presencia real de Cristo, la iglesia inventó ahí el dogma, ¿no? No lo inventó ahí, lo que acuñó fue un término de la filosofía griega para explicar transubstanciación. Ya se habían acuñado muchos conceptos, entre ellos metausios de los padres griegos, para explicar lo mismo, ¿no? Que el mismo Señor Jesucristo, ahorita vamos a ver en Juan capítulo 6, nos revela y que lleva a cabo y que instruye en los relatos de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, de la Eucaristía. Y en la tercera vertiente es la Eucaristía como sacrificio, que la verdad es el que más me fascina, porque es algo que sí te tienes que meter, como dice Scott Hahn, te tienes que meter como detective a estudiar muy bien, inclusive algunos conceptos griegos de las lenguas originales de la Biblia, del Nuevo Testamento, para entender que la Eucaristía es el mismo y único sacrificio de Cristo en la cruz. Y este tema en sí mismo, el del sacrificio, nos puede llevar hasta un par de sesiones, ¿no? Pero vamos a iniciar primero vamos a iniciar por definir términos, ¿no? El término Eucaristía, yo la verdad prefiero 1000 veces llamar a nuestro culto, que es el culto de la Nueva Alianza, llamarlo Eucaristía que llamarlo misa, porque misa es como la misión que se da al final, vayan en paz, la misa terminada, o sea, vayan con una misión, pero la Eucaristía es más rico, ¿no? Y
Y he escuchado a varios protestantes que luego se nota que no conocen la palabra de Dios, o no la estudian a fondo, dicen que la palabra Eucaristía no viene en la Biblia, y sí viene, es del griego Eucaristía, es decir, acción de gracias. Y les voy a leer, por ejemplo, el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía. Viene, pues son 4, ¿no? Viene en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Primera Corintios 11. El relato más antiguo, el primero que se escribió fue el de Pablo, que es Primera Corintios 11 del 23 al 29. Dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. O sea, sí, aquí está hablando Pablo de la tradición oral que él recibió, ¿no? Dice: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, aquí la traducción de y habiendo dado gracias, o después de dar gracias, en griego es kai eucharistesas. Eucharistesas es habiendo dado gracias, y de ahí se desprende la palabra Eucaristía. Entonces sí viene en la Biblia, ¿no? Que es Jesucristo, para empezar, antes de introducirse a la cena y a la consagración que él hace, da gracias, ¿no? Y esto era pues estándar en la cultura judía, ¿no? Al celebrar, y sigue hasta el día de hoy, cuando celebran la Pascua, que para ellos es el memorial, y memorial no es nada más recordar algo, memorial es hacer presente algo del pasado en el presente. Recuerdan el memorial de la liberación de Egipto, de la esclavitud y de la opresión. Ahora nuestro Señor Jesucristo, cuando establece la nueva alianza, es una liberación de la muerte y del pecado, ¿no? Hacia la vida y hacia la vida en el Espíritu, que eso es lo que nos habilita la Eucaristía. Cuando el Señor Jesucristo toma pan y da gracias, repite una oración en hebreo que dice así, más o menos, dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafen, que traducido al español dice: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y si notamos, al menos en algunas ocasiones en la Eucaristía, cuando inicia la liturgia eucarística y después del credo, después de las plegarias, inicia la liturgia eucarística, y es el tiempo, es el momento de las ofrendas o del ofertorio. El presbítero levanta la copa y levanta el pan, que todavía no está consagrado, y repite precisamente esa oración judía, ¿no? Bendito seas Dios, del universo, por este pan que nos das y por este vino, fruto del trabajo del hombre y de la tierra, ¿no? Entonces repite algo muy similar. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la transformación de la cena pascual judía en la Pascua eterna, que establece nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? La Eucaristía es un sacramento y es un sacrificio, es lo que les decía, en donde el Señor Jesucristo establece la nueva alianza, que alianza es lo mismo, es sinónimo de pacto o testamento, ¿no? Entonces, mucho antes de que fuera un libro, el Nuevo Testamento ya era un sacramento, de acuerdo al libro. ¿Sí me expliqué? Entonces, la única vez que nuestro Señor y Salvador Jesucristo utiliza la palabra alianza, que la establece en su sangre, es en la última cena. Y ahorita vamos a ver ahí los relatos de la institución de la Eucaristía. El sacramento, pues como todos sabemos, contiene el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Eucaristía se ofrece al Padre continuamente como sacrificio de una manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Aquí es donde entra ya la parte de sacrificio, que también el protestante dice: pero Jesucristo murió una sola vez. Efectivamente, murió una sola vez. No se repite la muerte de Cristo. Lo que establece Jesucristo en la última cena es su sacrificio. Y sacrificio en latín significa sacro, de sagrado, y facere, que es hacer en latín, que significa hacer algo sagrado. Y el sacrificio de Cristo empieza en el aposento alto, en la última cena, encuentra su clímax en la cruz, pero continúa a perpetuidad en el cielo. Y después vamos a ver los pasajes de la carta a los Hebreos donde
Jesucristo se le llama el sumo y eterno sacerdote. Entonces él dice por ahí la carta a los Hebreos, si mal no me equivoco, en Hebreos 9:12, que Cristo entró en el santuario celestial no para ofrecer sangre de novillos o machos cabríos, sino su propia sangre. Entonces yo le pregunté al protestante, ¿cómo podemos repetir algo que no ha terminado? O sea, el sacrificio de Cristo es a perpetuidad. Él está constantemente ofreciendo la sangre, su sangre, y constantemente mostrando las heridas mostrándole al Padre su sacrificio en la cruz, porque en el cielo no hay tiempo y no hay espacio. Entonces, para Dios todo es un eterno presente. Entonces, por eso la carta a los Hebreos, la tesis central de la carta a los Hebreos es que Jesucristo es nuestro sumo eterno sacerdote e intercede por nosotros. Dice, también la Eucaristía se recibe como alimento espiritual, en lo que llamamos la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es decir, es una comunión. Y mira cómo está profetizada esta cena como sacrificio desde el mismo Antiguo Testamento. El profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 11, dice, desde donde sale el sol hasta el ocaso, ¿le suena familiar? Eso lo repite el presbítero en la Eucaristía. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio, todas las naciones me respetan y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura. La ofrenda pura es ni más ni menos que Cristo mismo, ¿no? Porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice Yahvé de los ejércitos. Bueno, vamos a algunas aclaraciones que ya lo dije en parte, ¿no? Aquí estoy siguiendo un poquito las notas de esa presentación que alguna vez hice en varios grupos de la parroquia. La Eucaristía como sacrificio no es la repetición del sacrificio supremo del Señor Jesucristo en la cruz. Hebreos 7:27 y Hebreos 9:28, por ejemplo, les voy a leer Hebreos 7:27, dice que no tiene necesidad, o sea, el Señor Jesucristo, de ofrecer sacrificios cada día. Ahí lo está contrastando con los sacerdotes y sumos sacerdotes de la antigua alianza. Primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo. Eso sucedía en el Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, o Holy of Holies, que se dice en inglés, donde estaba el Arca de la Alianza por un tiempo y después pues nada más estaba la presencia de Dios, y entraba con la sangre precisamente de los animales sacrificados, ¿no? Dice, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces dice el protestante, ¿ves? Dice aquí el texto que es de una vez y para siempre, sí, pero si lo lees bien, es de una vez, o sea, lo hizo una vez en el pasado y continúa para siempre. La palabra ahí en griego es ephapax, que describe que quiere decir de una vez y para siempre, y puede significar dos cosas. Puede significar algo que se hizo en el pasado y terminó, o algo que empezó en el pasado y continúa a perpetuidad. Bueno, aquí precisamente significa eso, ¿no? Es más bien la Eucaristía una representación, o sea, traer al presente lo sucedido en el pasado. Y fíjate cómo tiene la analogía con la Pascua judía. Cuando se inicia la celebración del Pesaj o la Pascua, la persona menor en la casa le pregunta al mayor, o sea, al padre de familia usualmente, dice, ¿por qué es especial este día? Y fíjate la respuesta que le da la persona, aquí lo tengo, es en Éxodo 13:8. Aquí lo voy a ver rápido. Le contesta unas palabras tomadas de la Biblia. O sea, le dice el hijo más chico de la familia, le dice el padre, o a quien preside el Pesaj. Dice, ¿por qué es especial este día? Dice Yahvé, en aquel día harás saber a tu hijo, dice, esto es con motivo de lo que hizo conmigo Yahvé cuando salí de Egipto. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo una persona que vive en el siglo XXI dice eso, no? Bueno, es que estás trayendo al presente, estás representando aquella salida de Egipto, aquella liberación, y la estás trayendo presente a través de un acto litúrgico. Bueno, lo mismo hacemos en la Eucaristía. Recordamos y traemos al presente aquel único y suficiente sacrificio de Cristo en la cruz a través de un acto litúrgico, que es la Eucaristía, ¿no? Por eso decimos manera incruenta, porque ya no hay derramamiento de sangre. Es más bien la representación de aquel insuficiente sacrificio de la cruz en forma de una celebración litúrgica a través de un memorial. O sea, esa palabra es muy importante porque el Señor Jesucristo dice,
hagan esto en memoria mía. La traducción exacta de esa frase en griego se dice tuto poieita esteina meina namnesin. La palabra poieita, o sea, poiein, que viene del verbo poiein en griego, que significa hagan o hacer, como hacer en español, do en inglés, hago agere en latín, etcétera, significa hacer, pero también en el contexto bíblico, la palabra poiein, poieita, significa ofrecer y se usaba para cuando traduces el texto hebreo al griego en la Septuaginta, se usa mucho ese verbo para ofrecer sacrificio. Entonces lo que realmente está diciendo el Señor Jesucristo es ofrezcan esto como un memorial, y ahí la palabra memorial es anamnesis, que significa memorial de recordar algo del pasado, o significa también sacrificio memorial, y viene en el sacrificio memorial, nomás que es en griego, lo que pasa es que el texto hebreo no te permite verlo, pero el texto griego del Antiguo Testamento viene, por ejemplo, en Levítico 2.2, Levítico 2.9 y Levítico 2.16. Había ciertos sacrificios llamados memoriales que eran verdaderos sacrificios, no necesariamente de matar animales, había sacrificios de granos, de pan, por ejemplo, Melquisedec, que se relaciona mucho con el sacerdocio eterno de Cristo. Melquisedec en Génesis 14:18 ofrece pan y vino, y él era sacerdote de Salem o Jerusalén, ¿no? Y el mismo Abraham le paga el diezmo, y eso da a entender que Melquisedec era ya una figura de Cristo, y que definitivamente la nueva alianza es superior a la antigua, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, hagan esto en memoria mía, realmente está diciendo, ofrezcan esto como un sacrificio memorial. Y ahí es cuando nombra precisamente a los apóstoles como sacerdotes ministeriales, ¿no? Dice, para un pasaje bíblico también para hacer ver que el sacrificio de Cristo está presente al Padre a perpetuidad. Dice, entonces, Apocalipsis 5:6, dice, entonces vi esto, entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, vi un cordero que estaba de pie, o sea, estaba vivo, a pesar de haber sido sacrificado o inmolado. Tenía 7 cuernos, que representa el poder, 7 ojos, que representa que todo lo conoce, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, el 7 espíritus es plenitud de Dios. Aquí estamos ya hablando del trono donde está el Padre, el Cordero, que es Jesucristo, y los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo. Aquí es una prueba inequívoca de la Santísima Trinidad. Pero fíjate, lo que quiero resaltar en Apocalipsis 5:6 es que el Cordero estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Entonces dices tú, oye, ¿qué en un cordero cuando lo sacrificas se cae, se derrumba al piso? Pues sí, nada más que él ya estaba vivo porque pero al decir el autor sagrado aquí, que a pesar de haber sido sacrificado, es que quiere decir que está presente el sacrificio de la cruz ante el Padre a manera perpetua, ¿no? Digo, hay otros fundamentos bíblicos sobre la perpetuidad del sacrificio de Cristo, pero no voy a ahondar hoy en eso. Después lo podemos ahondar cuando nos enfoquemos solamente en el sacrificio, para no alargarme tanto, ¿no? Si no, me voy a pasar toda la noche aquí hablando. La Eucaristía, me encanta. Cuando estudias, yo tengo aquí el Hágada de la Pascua judía. Ahí pueden ver la estrella de David y todo eso. Lo tengo en inglés, ¿no? Se llama Passover Haggadah. El Haggadah es ni más ni menos que el Seder. El Seder es la cena pascual judía. El Seder significa el orden, o como si fuera la agenda del día, ¿no? De toda esta celebración del Haggadah. Haggadah significa relato. Y fíjate cómo en la cena pascual judía que Jesucristo transforma en la Pascua eterna de la Eucaristía, tenía un elemento de que se relataban los acontecimientos de la liberación de Egipto, o sea, se leía de la Biblia, de la palabra de Dios, y luego se procedía a la cena. Entonces, ¿a qué le suena esto? Pues suena a cómo está dividida la Eucaristía. La Eucaristía está dividida en liturgia de la palabra y liturgia eucarística, ¿no? O sea, la cena del Señor. Entonces, de ahí proviene todo eso. Y la persona, el mayor de la casa es el que preside todo el relato, que en este caso es un presbítero, que es el nombre oficial del sacerdote ministerial en la Iglesia Católica. Y presbítero,
una palabra sinónima a presbítero es anciano, precisamente. Fíjate nomás. Entonces, la liturgia de la palabra, que es la primera parte de la Eucaristía, consiste en una posible, bueno, me voy a enfocar a la liturgia dominical, que es la que tiene más lecturas bíblicas. Que dicho sea de paso, yo he ido a muchos cultos protestantes y si te pones a analizar la densidad y la cantidad de citas bíblicas de la Eucaristía versus un culto protestante, arrolladoramente te tiene más la Eucaristía católica que el culto protestante, ¿eh? O sea, una vez fui a un culto presbiteriano, y estoy haciendo aquí un pequeño paréntesis, y el pastor se pasó hora y media predicando, le conté 3 o 4 versículos bíblicos, y luego se dedicó a dar puros anuncios. Bueno, en la Eucaristía, nomás la liturgia de la palabra, que es la primera, digamos, media hora de la Eucaristía, abarca, aparte de las oraciones, que las oraciones son bíblicas, casi todas bíblicas, abarca una lectura del Antiguo Testamento, que puede ser una combinación, una posibilidad de 45 libros, un salmo responsorial, que es una posibilidad de 150, que son 150, una carta o un libro del Nuevo Testamento, que pueden ser cartas paulinas o las cartas universales, Hechos de los Apóstoles, o puede ser el Apocalipsis, que es una posibilidad de 23 libros, y luego nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio, que hace alusión a la liturgia. Si uno lee y estudia el Apocalipsis, y Scott Hahn tiene un libro muy interesante de eso que se llama La Cena del Cordero, The Lamb Supper, The Mass as Heaven on Earth, o sea, la misa como si fuera el cielo en la tierra, ¿no? Y efectivamente, la liturgia celestial, el Cordero, o sea, Jesucristo es el que abre ese rollo y lo revela, ¿no? Ese es el Evangelio, por eso nos ponemos de pie. Y son 4 posibilidades que todos conocemos. Puede ser de Mateo, de Marcos, de Lucas o Juan, ¿no? Y vamos a ver un fundamento bíblico había dicho antes que la Eucaristía es la nueva alianza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dice así. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan. Estoy leyendo el relato de Mateo 26 del 26 al 28. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, o sea, lo que leí hace rato, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, kai eucaristesas, y se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Entonces, la Eucaristía es la nueva alianza. Bueno, ¿dónde se establece la antigua alianza? Aquí cabe la pregunta. Y la antigua alianza se establece con sangre también en el Antiguo Testamento en un acto litúrgico, y se los voy a leer. Fíjense, en una fiesta, en un acto litúrgico, o sea, ya era una liturgia también la antigua alianza. Dice, Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Fíjense cómo tiene elementos de liturgia la palabra y sacrificio. Dice, contestaron de una sola vez, de una sola voz, o sea, todos los israelitas. Nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. ¿A qué se parece esto? Para mí, se parece al credo. Después de la proclamación de la palabra que hizo Moisés y después del sermón en la homilía eucarística, nosotros decimos el credo, decimos, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, pero no lo decimos nomás de los dientes para afuera, espero. Lo decimos como que vamos a cumplir, como creo en Jesucristo, voy a cumplir sus mandamientos. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte, liturgia, y fíjate, ya predicó la palabra y ahora un altar. Y al lado del altar, 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Dice, luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas. Nosotros en la Eucaristía como sacerdocio real nos ofrecemos a Dios Padre por medio de Jesucristo y todos nuestros problemas, todas nuestras ansiedades, todos nuestros proyectos los ponemos precisamente en el altar al momento de hacer la ofrenda, al momento de hacer el ofertorio. ¿Y qué dice el presbítero? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O sea,
Estamos poniendo todo nuestro ser por medio de Jesucristo al Padre. Y luego ya lo culmina el presbítero cuando dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros somos un pueblo sacerdotal llamados a ofrecernos como víctimas, como piedras vivas ante Dios nuestro Señor, porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, y ahí se paréntesis. Luego mandó, o sea, Moisés, algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego, o sea, hay un sacrificio, y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Dice, Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza, y se acuerdan cómo entra el presbítero muchas veces en procesión con el libro de los evangelios levantado así enfrente de él. Dice, luego tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Es lo que hace el presbítero cuando lee el evangelio. Respondieron, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Aquí está el credo, ¿no? Nosotros creemos en Dios Padre, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo y vamos a hacer lo que él nos pida. Porque acabamos de escuchar la palabra y el sermón. Dice, fíjate aquí lo que viene. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. ¿Y dónde se repite esa frase? Dice el Señor Jesucristo cuando establece la nueva alianza, dice, esta es la sangre de la nueva alianza eterna, ¿no? Este pasaje es de Éxodo 24, del 3 al 8. Lo que quiero resaltar es que la antigua alianza también se estableció teniendo en mente la palabra de Dios, teniendo en mente una ceremonia sacrificial y teniendo en mente una liturgia, ¿no? Un texto que habla muy bien de la Eucaristía celebrada en la iglesia primitiva, me gusta mucho, es Hechos de los Apóstoles 2:42, que seguramente ya lo han escuchado. Dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, o sea, a la predicación de la palabra, a la convivencia, o sea, acuérdate que en la Eucaristía nos damos la paz y todo, convivimos como asamblea, a la fracción del pan, así se le llamaba a la Eucaristía en la iglesia primitiva, y a las oraciones. Eso es lo que hacemos en la Eucaristía. Recibimos el anuncio de la palabra, nos damos la paz entre nosotros como asamblea, como comunidad, participamos de la fracción del pan y oramos, ¿no? ¿Qué nos dice el presbítero varias veces? Oremos. Entonces, aquí está pintadita la Eucaristía en la iglesia primitiva, ¿no? Bueno, ahora viene la liturgia eucarística, viene el anamnesis, que ya les dije, que es un sacrificio memorial, y la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor, que en sí la cena del Señor es una koinonía, ¿no? O sea, es una comunión. Koinonía es la palabra griega, que ahorita les voy a leer el pasaje bíblico, que significa comunión o significa participación también. Nosotros participamos del cuerpo y la sangre de Cristo y nos hacemos uno en comunión. ¿Por qué? Fíjate, nosotros, René, Jorge, Joseph, todos, pues tenemos lazos de sangre con nuestros familiares. Pero fíjate una cosa, en la Eucaristía, por participar del cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos un lazo entre nosotros todavía mayor, porque es la sangre, el cuerpo y la sangre del Señor. Eso nos une más, por eso se llama koinonía, comunión. Entonces, a mí se me hace hasta absurdo a veces que saliendo de la Eucaristía muchas veces estás de mal humor y te peleas con tu prójimo y todo, con quien acabas de celebrar pues el culto de la nueva alianza, ¿no? Bueno, ahí fue un comentario pastoral, ¿no? El primer semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Primer día de la semana es domingo, Dominus, día del Señor. Estábamos reunidos para la fracción del pan, Hechos de los Apóstoles 27. Y luego fíjate lo que dice este pasaje que me gusta mucho. Dice, echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva. Pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, o sea, Cristo es la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Dice, entonces hasta ya de vieja levadura, dice, entonces basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. O sea, aquí lo que está diciendo es que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebren, por lo tanto, la fiesta. No sé qué fiesta es, pues la Eucaristía. Eso viene en 1 Corintios 5, del 7 al 8. Y luego aquí viene el pasaje de la comunión. Dice Pablo en 1 Corintios 10, del 16 al 17, dice, la copa de bendición que bendecimos,
no es comunión, pregunta, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y esa palabra comunión es koinonía, que significa comunión o significa participación. Dice, y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Dice, así, siendo muchos hermanos, un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. O sea, participamos del mismo pan que es cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso nos llama a la comunión, ¿no? A la koinonía, ¿no? Dice, por tanto, concluye Pablo en el relato de la institución de la Eucaristía en 1 Corintios 11, dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí está el mandamiento de no comulgar, estando en pecado mortal, ¿no? El pecado venial, pues, en el acto penitencial de la misma Eucaristía, ahí se te perdona, ¿no? Dice, cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Entonces, yo les digo a los protestantes, ¿cómo ustedes niegan la presencia real de Cristo? Si aquí el mismo Pablo dice, 2 veces dice, el que coma del pan o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si es un mero símbolo, si es una galletita o jugo de uva, ¿cómo vas a pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor? O sea, realmente estás cometiendo sacrilegios si realmente Cristo está presente ahí. Y luego culmina diciendo, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. O sea, no estás reconociendo el cuerpo. Entonces, pues, si no crees, si no tienes una creencia en la presencia real de Cristo, aún siendo católico, hay muchos católicos que tristemente lo niegan, pues mejor no comulgues, compadre, porque estás comiendo y bebiendo tu propia condenación al no reconocer el cuerpo, como dice Pablo. Y esto estoy citando 1 Corintios 11, del 27 al 29. Bueno, algunas prefiguraciones de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Bueno, ya les hablé de Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, de El Elyon, así se dice Dios Altísimo en hebreo. O sea, si era sacerdote, pues por definición, pues ofrecía sacrificios, ¿no? Y aquí ofreció un sacrificio con pan y vino, o sea, no necesariamente tenía que matar un animal. Melquisedec dijo a Abraham, o sea, antes de cambiarle el nombre, diciendo, Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Génesis 14, del 18 al 19. Luego dice, ¿cómo se prefigura la Eucaristía? Pues también se prefigura todo, fíjate, todo el capítulo 12 de Éxodo, que es el establecimiento de la Pascua, de la celebración de la Pascua y de la salida de Egipto, vale para todo un estudio bíblico de toda una sesión por lo menos, ¿no? Pero aquí les voy a dar nada más algunos snippets, como dicen los gringos, o unos bullets, ¿no? Dice, dice Yahvé, ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año, o sea, que tenga un año de nacido, sin defecto. Fíjate, aquí está prefigurando lo inmaculado que es Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dice Juan 1:29, dice Juan el Bautista, macho, pues Jesucristo era hombre, nacido de un año de nacido. ¿Por qué de un año de nacido? Porque los corderitos jóvenes, digamos, al momento de llevarlos al matadero, pues son más mansitos, ¿no? Un cordero más adulto, más grande, pues sí te va a poner resistencia, ¿no? Eso es de Éxodo 12:5, dice. Y luego dice, entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. O sea, aquí está la muerte del animal. Éxodo 12:6 dice, esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas, que tiene un simbolismo, ya después explicaré con más detalle en otra ocasión, todo el simbolismo y todas las comidas, todo lo que se sirve en la cena pascual judía, o sea, en el Pesaj, ¿no? Que estaba celebrando nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate cómo no basta sacrificar al animal, no basta pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Para completar la Pascua y para que te salvaras del ángel exterminador, tenías que comerte el cordero, ¿eh? O sea, es lo que hacemos los cristianos católicos. O sea, nos creemos salvados, redimidos por la sangre de Cristo, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, que es un sacrificio a perpetuidad, pero también tenemos que comerlo. Dice el Señor Jesucristo, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. O sea, tiene una implicación escatológica, también. El mismo San Juan Pablo II, de feliz y bendita memoria, decía, parafraseando estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, cada vez que comulgamos, comemos y bebemos nuestra propia resurrección. ¿Qué tal, Tremendas palabras, ¿no? Tiene una implicación, por eso decimos en la aclamación después de la consagración, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, estamos participando de un culto que se está llevando a perpetuidad en el cielo, por eso dice el presbítero, por eso con los ángeles y los arcángeles entonamos este himno de alabanza, que es el Santo, 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 que viene en Isaías 6, en Apocalipsis 4, porque nosotros celebramos la muerte de Cristo que fue en el pasado, estamos anunciando su resurrección, que es ahorita Cristo está resucitado, presente, y decimos, ven Señor Jesús, el Maranatá, ¿no? En arameo, que significa ven Señor, que viene en 1 Corintios 16, 22 y Apocalipsis 22, 20, que estamos apuntando hacia el futuro. Por eso, para Dios, como todo es un eterno presente, para Dios todo está ya ahorita, ¿no? Pero para nosotros sí está en el tiempo, pero tenemos esas tres dimensiones, pasado, presente y futuro, ¿no? Una vez un predicador adventista se emocionó porque no sabía que nosotros los católicos, yo le expliqué que por lo menos 3 veces mencionamos la segunda venida de Cristo en la Eucaristía, y regresó al día siguiente y me hizo, le conté a toda mi congregación bien emocionado que los católicos también creen en la segunda venida de Cristo. Le dije, hello, pues lo hemos predicado por 2000 años. Bueno, esa misma noche comerán la carne asada al fuego, dice, la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. Éxodo 12:8 dice, ustedes harán recuerdo de este día año tras año, o sea, un memorial. O sea, cada año se celebra la Pascua. Por eso el Señor Jesucristo escogió en la Pascua, precisamente, él pudo haber sido sacrificado en cualquier otra época del año. Pero ¿por qué escogió la Pascua? Porque transforma la Pascua judía, que era en sí un memorial y era en sí un sacrificio, porque había que matar al cordero, lo transforma en la Pascua eterna de la Eucaristía. Y ordenó a sus apóstoles como sacerdotes ministeriales para perpetuarlos. Ofrezcan esto como un sacrificio memorial. Hagan esto en memoria mía. Dice, ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Pues, la Eucaristía es eso, es una fiesta en honor a Dios Padre. Vean bien, chequen bien, todas las oraciones y todo lo que se ofrece en la Eucaristía es a Dios Padre por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive en la unidad del Espíritu Santo. O sea, es un culto trinitario, pero dirigido al Padre, ¿no? El Padre es el centro de todo. Por eso el credo lo iniciamos diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Dice, este rito es para siempre, dice Yahvé. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Eso es Éxodo 12:14, ¿no? Bueno, los relatos de la institución de la Eucaristía son 4. Uno de ellos es el primero en escribirse, fue 1 Corintios 11, del 23 al 29. Muy similar el lenguaje en el relato de Lucas 22, del 19 al 20, porque Lucas fue discípulo de Pablo, es lo que dicen los eruditos bíblicos, ¿no? Pues está muy similar. Luego vienen los otros dos evangelios sinópticos, que es Mateo 26, del 26 al 28. El de Lucas es Lucas 22, del 19 al 20, y Marcos 14, del 22 al 24. Ahí vienen los relatos que son muy similares. Hablan de Lucas y 1 Corintios hablan de hagan esto en memoria mía. Todos mencionan que la sangre es la sangre de la nueva alianza o la sangre de la alianza, y que dice en los relatos, en algunos relatos dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. O sea, esto no como los protestantes dicen esto significa o esto simboliza, ¿no? Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. O sea, este cuerpo, lo que están comiendo ahorita, va a ser entregado mañana en el Calvario. Entonces ya le está dando un carácter sacrificial y está conectando ya el Calvario con la Eucaristía, ¿no? Ya cuando toquemos el tema sacrificial, ahí les voy a explicar por qué la Eucaristía y el Calvario es una misma cosa, ¿no? Es un mismo evento, ¿no? De hecho, el sacrificio de Cristo no inicia en Getsemaní y no inicia en la cruz, ni con la cruz de evacuación, inicia en el aposento alto, inicia una noche antes, con estas palabras. Dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por una muchedumbre o por todos para el perdón de los pecados, ¿no? Entonces ya le está dando el carácter sacrificial a esa cena, ¿no? Que de por sí ya era una cena sacrificial porque había que sacrificar al cordero. Bueno, vamos a ver un poquito algunas objeciones. Aquí voy a entrar un poquito en la parte apologética.
el protestante dice, oye, pero es que el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, por ejemplo, el que entre por mí a salvo entrará y saldrá y encontrará alimento, Juan 10:9. Eso es sentido figurado, obviamente. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, Juan 15:1, sentido figurado. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed, Juan 6:35, también es sentido figurado. Pero en los relatos, fíjate, si se fijan bien, en los relatos de la institución de la Eucaristía, el Señor Jesucristo no dice, yo soy este pan, no dice, este pan soy yo. O sea, invierte el orden, ¿no? O sea, no solamente, no dice yo soy, no dice, este pan soy yo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿no? Y bueno, si se estudia el texto de Juan 6:50, el texto de Juan 6, efectivamente, del versículo 35 al 50 estaba hablando de sentido figurado, yo soy el pan vivo bajado del cielo, pero luego empieza a meter el tema del maná, y alguno de los salmos dice que el maná era pan de ángeles. Entonces, un principio bíblico es que cualquier figura o cualquier tipología del Antiguo Testamento es inferior a la del Nuevo. Entonces, ¿cómo es posible que si el Antiguo Testamento llama al maná, al cual Jesucristo se relaciona, lo llama pan de ángeles, o sea, pan bajado del cielo? ¿Cómo es posible que lo que se cumple en la nueva alianza sea una mera galleta, un mero simbolismo, un mero jugo de uva? No, tiene que ser algo muy superior. Por eso el Señor Jesucristo, fíjate lo que dice en Juan 6:51, y ahí cambia, y ahí ya introduce, a diferencia de los versículos anteriores, ahí introduce 3 palabras nuevas. Introduce la palabra comer, que utiliza los verbos fago en griego, y luego lo cambia por trogón, que significa también comer, pero significa también masticar. Y introduce también la palabra carne, e introduce la palabra sangre. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Y después más abajo dice, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y así se va hasta el versículo 58, dice. Bueno, aquí tengo ya la nota. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ahí está la parte escatológica que tiene. Juan 6:54 dice, aquí el Señor Jesucristo cambia el verbo en griego de fago, que significa simplemente comer, y que también puede significar algo figurado, por el de trogo o trogón, que literalmente significa morder o masticar. Entonces, ya el protestante que dice que eso es un símbolo es porque realmente no quiere ver la verdad, ¿no? Bueno, ya hablamos un poquito de que la Eucaristía es el sacrificio de la nueva alianza. El Señor Jesucristo establece la nueva alianza precisamente en la última cena con sus apóstoles, la cual es la mismísima Eucaristía. O sea, mucho antes de que a los libros del Nuevo Testamento se les llamara Nuevo Testamento, se les llamó libros del Nuevo Testamento porque precisamente se leían en la celebración del Nuevo Testamento, que era la Eucaristía. Dice, el sacrificio de la Eucaristía es el Nuevo Testamento, de acuerdo al Nuevo Testamento. Y ya lo vimos en las palabras de institución de Jesucristo, que dice, esta es la sangre de la nueva alianza, ¿no? Nuevo pacto o Nuevo Testamento. Mucho antes de que se convirtiese en un documento, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento se tardó en ponerse por escrito, empezarse a poner por escrito, 30, 40 años después de que Cristo asciende al cielo, se empieza a escribir. Dice, el Nuevo Testamento ya era un sacramento, de acuerdo al documento. Dice, bueno, aquí también después lo quiero ya ahondar más en el tema ya de la parte sacrificial, del aspecto sacrificial de la Eucaristía. Dice, pero les voy a dejar este comentario. Solamente si la institución de la Eucaristía en la última cena es la Pascua de la Nueva Alianza, es como podemos entender el Calvario como el sacrificio supremo por la humanidad. A nosotros ahorita, en estos tiempos, pues decimos, claro, la muerte de Cristo en la cruz fue el sacrificio supremo por toda la humanidad. Pero si tú hubieras estado ahí presente como un judío devoto, tú jamás hubieras visto la crucifixión de Cristo como un sacrificio. Te voy a decir por qué. Porque los sacrificios se llevaban a cabo dentro de Jerusalén, dentro del templo, en un altar, con la presencia de un levita. Y acá Jesucristo estaba en las afueras de Jerusalén. Aquí lo que hubieras tú relatado, si te hubieran preguntado, ¿dónde andabas? ¿Qué viste hoy? Pues vi una mera ejecución romana. Entonces la pregunta es, ¿cómo
los apóstoles y los primeros cristianos se dieron cuenta que la muerte de Cristo en la cruz era el sacrificio, o llegaba al clímax, el sacrificio supremo por toda la humanidad. La única manera de entenderlo y explicarlo es lo que sucedió una noche antes en la última cena con las palabras que ya les dije. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahí estaba ya dándole las claves y lo estaba conectando el establecimiento de la Eucaristía con el Calvario. Entonces, muy bien dicen los teólogos cristianos católicos que el sacrificio de Cristo no inicia ni en Getsemaní, ni cuando lleva la cruz a cuestas, ni en el Gólgota, ni en la crucifixión. Inicia en la última cena, o sea, inicia un día antes. Y la Pascua judía, que aquí también lo voy a ahondar cuando nos metamos a analizar la cena pascual judía, la Pascua no termina cuando Cristo se sale del aposento alto y se va al Getsemaní. La Pascua culmina en Juan 19:30 cuando Jesucristo dice tetelestai en griego, que significa todo está consumado. Eso lo ahondaremos más. La palabra alianza es sinónimo de pacto, testamento. En griego se dice kaine diateke y en griego se dice berith. Por eso los judíos al Nuevo Testamento lo llaman el berit hadashah, ¿no? Y en griego se dice kaine diateke, ¿no? Es el Nuevo Testamento. Y todo esto ciertamente tiene que ver con la Eucaristía, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, ¿qué mejor que la Eucaristía? El mejor de los sacramentos, pues el sacramento culmen es la Eucaristía y nos hace partícipes de la vida divina, esta vida en abundancia. Juan 10:10, y les voy a citar un pasaje que me encanta, ¿no? Dice, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Somos partícipes, o sea, qué maravilla. O sea, muchas veces pensamos que la salvación es nada más que nos libró del infierno el Señor, o sea, lo cual es muy bueno, ¿no? Pero hay que preguntar no de qué nos libró, sino para qué. Y nos libró para participar de su naturaleza divina. En Oriente, en los padres griegos se llamaba esto teosis y en Occidente divinización. O sea, nosotros, como lo han puesto algunos teólogos, Cristo asume lo que es nuestro para compartirnos lo que es de él, o sea, su divinidad. Qué maravilla, ¿no? Y eso lo experimentamos por excelencia en la Eucaristía aquí en la tierra, ¿no? Bueno, ya son las 8, no sé si quieran parar aquí, todavía me faltó ahí citar a algunos padres de la iglesia, citar citas del catecismo, pero pues lo podemos dejar para otra sesión. ¿Qué les parece? ¿Cuánto te demoraría, Miguel? Pues yo creo que unos 10 minutos. Adelante, continúa, termínalo. Bueno. Para que no... Bueno, voy a citar una pequeña muestra porque hablar de la Eucaristía desde el punto de vista patrístico, pues sería para varias sesiones, ¿no? San Ignacio de Antioquía, hacia el año 107, dice que indica el carácter, San Ignacio de Antioquía indica el carácter sacrificial de la Eucaristía tratando en un mismo texto de la Eucaristía y el altar. Aquí lo triste es que los cultos protestantes nada más tienen púlpito y nosotros tenemos púlpito y altar, ¿no? Y el verdadero culto cristiano es con púlpito y con altar, ¿no? Liturgia de la palabra y liturgia eucarística, dice. Y el altar como sitio donde, dice San Ignacio de Antioquía, y el altar como sitio donde se ofrece el sacrificio. Dice, tened pues buen cuidado de no celebrar más que una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo el cáliz para la reunión de su sangre y uno solo el altar. Y de la misma manera hay un solo obispo con los presbíteros y diáconos. Esto es San Ignacio de Antioquía hacia el año 107. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, fue discípulo de San Juan y de San Pedro, ¿no? Ni más ni menos, es un padre apostólico por excelencia. San Justino Mártir, hacia el año 165, dice, considera como figura de la Eucaristía aquel sacrificio de flor de harina que tenían que ofrecer los que sanaban de la lepra. Dice, el sacrificio puro profetizado por Malaquías, que fue la cita que les di de Malaquías 1:11, desde donde sale solo este ocaso, etcétera, que es ofrecido en todo lugar, no es otro, según el santo, según este santo, que el pan y el cáliz de la Eucaristía. Efectivamente, amén. San Ireneo de León,
hacia el año 202, enseña que la carne y la sangre de Cristo son el nuevo sacrificio de la nueva alianza, que la iglesia recibió de los apóstoles y que ofrece a Dios en todo el mundo, dice, lo considera como el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Hay un libro que acaba de sacar un apologista católico de Estados Unidos, muy erudito, que hace un estudio de la Eucaristía desde Malaquías, ¿no? Sería muy interesante leerlo, ¿no? Dice Tertuliano, que es a partir del año 220, designa la participación en la solemnidad eucarística como estar junto al altar de Dios y la comunión como participar en el sacrificio. San Cipriano, que es otro santo, otro padre apostólico del año 258, o padre apologista, enseña que Cristo, como sacerdote, según el orden de Melquisedec, que ya lo mencionamos, ofreció a Dios Padre un sacrificio, y por cierto, el mismo que había ofrecido Melquisedec. Esto es consistente en pan y vino, es decir, que ofreció su cuerpo y su sangre. El sacerdote imita lo que Cristo realizó, hace verdaderamente las veces de Cristo, y entonces ofrece en la iglesia a Dios un verdadero y perfecto sacrificio si empieza a ofrecer de la misma manera que vio que Cristo había ofrecido. San Ambrosio de Milán, que fue el que con su prédica convirtió a San Agustín en el año 397 aprox, enseña que en el sacrificio de la misa o Eucaristía Cristo es al mismo tiempo ofrenda y sacerdote. Eso también lo voy a explicar en una siguiente sesión, si ustedes me lo permiten, que el mismo Cristo, desde el momento que estaba padeciendo y estaba yendo hacia la cruz, había elementos sacerdotales y obviamente pues él era el cordero que iba al matadero, ¿no? Entonces desde ahí ya era sacerdote y víctima, ¿no? Y ofrenda. Aunque ahora no se ve a Cristo sacrificarse, sin embargo, él se sacrifica en la tierra siempre que se ofrenda el cuerpo de Cristo, ¿no? Más aún es manifiesto que él ofrece incluso un sacrificio en nosotros, pues su palabra es la que santifica el sacrificio que es ofrecido, ¿no? Aquí estamos hablando del sacrificio perpetuo, ¿no? Que nosotros lo vemos cada vez que vamos a la Eucaristía, porque nosotros estamos limitados por tiempo y espacio, ¿no? Entonces tenemos que hacer presente con nuestros sentidos un sacramento, ¿no? Que representa aquella única realidad. Es como cuando se predica el Evangelio, pues el Evangelio se predicó una sola vez, pero se representa en cualquier sermón. Los mismos protestantes lo aceptan, ¿no? Es algo atemporal, ¿no? Bueno, vamos ahora ya les di un poquito de una embarradita así de la tradición. Yo con mucho en el tema bíblico porque para mí es lo que más rige y es de donde se desprende todo el tema patrístico de la tradición y del magisterio. Y aquí les voy a dar algunos pasajes del magisterio de la Iglesia Católica. Toda la parte eucarística. Quedan 5 minutos, Miguel. Sí, ya voy a acabar. Toda la parte eucarística viene en el Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 1322 hasta el 1419. O sea, son casi 100 párrafos que explican la Eucaristía, solamente la Eucaristía, ¿no? Y aquí les voy a hablar un poquito, les voy a citar nada más cuatro numerales, digo 5, que son párrafos, ¿no? Dice, numeral 1322, dice, la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Acuérdense que los sacramentos de iniciación son bautismo, confirmación, Eucaristía. Dice, los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real, o sea, todos nosotros, por el bautismo, figurados más profundamente con Cristo, por confirmación, participan por medio de la Eucaristía en toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. ¿Se acuerdan? Oremos para que ese sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nos unimos al sacrificio de Cristo como pueblo sacerdotal. Primera de Pedro 2.5, Primera de Pedro 2.9, Apocalipsis 1.6, Apocalipsis 20.6, habla de nuestra dignidad como sacerdotes de Dios, ¿no? Sacerdocio real. Numeral 1323, nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su venida el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Es lo que les decía, apunta hacia un futuro escatológico, ¿no? Y se nos llena de gracia, o sea, participamos de la vida divina. Numeral 1324, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Amén. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto,
contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo nuestra Pascua, ¿se acuerdan? Cristo mismo nuestra Pascua ha sido inmolado. Celebren por lo tanto la fiesta, como dice Pablo en 1 Corintios 5, del 7 al 8, dice el numeral 1325, la comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre los que la propia iglesia subsiste se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. ¿Se acuerdan? Todo es al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. O sea, nuestra fe es 100% trinitaria. Y por último, numeral 1326, finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo. Por eso nos unimos con los ángeles y los arcángeles, ¿se acuerdan que dice eso el presbítero? Y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Y ahí es una alusión a 1 Corintios 15, 28. Con esto termino. Ya sabía que no me iba a alcanzar el tiempo. No ahondé en muchas cosas, pero pues con gusto después ya podemos ver la Eucaristía desde diferentes aristas, ¿no? Que por lo menos 3, ¿no? Cena pascual judía, presencia real de Cristo y sacrificio, ¿no? Y con esto me despido. ¿Puedo hacer una oración final? No hemos terminado. Estamos ahora con las preguntas y vamos a poner una... Claro. ¿Qué pasa? Que quisiéramos seguir, claro que sí, escuchándote, porque de hecho el tema está súper interesantísimo, hermano. Y además la forma en que lo estás presentando para nada aburre. Es decir, yo todavía me siento como si hubieras acabado de empezar. Es decir, yo creo que es el mismo sentir de todos nosotros, ¿eh? Estamos aquí que queremos seguir escuchándote. Sí, por eso quise hacerlo general ahorita, para dejarlos así con haciendo que se les haga agua a la boca, para después ahondar en estos temas más profundos y específicos y puntuales, ¿no? Claro que sí. Sí, es un tema fascinante. Vamos, a mí es de las doctrinas. Vamos a escuchar un canto Sí. que tiene que ver con la Eucaristía y mientras los hermanitos vayan haciendo sus preguntas para que se las hagan al hermano Miguel, ¿ok? Vayan pensando qué es lo que le van a preguntar, ¿ok? Vayan pensando qué pregunta hacerle al hermano Miguel. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Vayan pensando que es memorial. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Vayan pensando en algo de la misa que quieran preguntar también. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Amén, hermanito. Vamos a hacer las preguntas. A ver, algún hermanito que quiera preguntar, que levante la mano, por favor. Prendan su micrófono. Adelante, René. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Bueno, primeramente felicitar al hermano Miguel. Creo que si fuera un poquito más despacio la comprenderíamos más rápido, más mejor, ¿no? Pero lógicamente por el tiempo no se puede, pero igual pues para eso
por eso estamos aquí en el grupo, ¿no? Y bueno, una pregunta sería, ¿cuál es el texto más literal que podemos contradecir al evangélico o al protestante cuando viene y dice la Eucaristía es un símbolo? ¿Cuál sería tu respuesta más eficaz? Sí. Mi respuesta sería, definitivamente, Juan capítulo 6, para mí, mira, mis dos libros de la Biblia, se los confieso, son el Evangelio de San Juan y la Carta a los Romanos. Para mí son los libros que más hablan del amor de Dios. Y Juan capítulo 6 es mi capítulo favorito pues, del Evangelio de San Juan y de toda la Biblia, ¿no? Y es el famoso discurso, como saben, acaba del Señor Jesucristo de multiplicar los 5 panes y los 2 pescados. Mucha gente le dice peces, pero no son pescados porque ya están pescados, ¿no? Y él empieza el discurso del pan de vida. Él lo empieza en el versículo 35. Se los voy a leer. Dice, les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá sed. Nunca sed. O sea, aquí definitivamente el Señor Jesucristo, sin ningún temor a equivocarme, está hablando en sentido figurado, que Él es el pan de vida, ¿no? Nada más que en el versículo 51 cambia el lenguaje. Introduce 3 palabras. Introduce la palabra comer, introduce la palabra sangre y introduce la palabra carne, que no había usado en los 16 versículos anteriores. Y ya lo empieza, desde antes del versículo 51, ya lo empieza a relacionar con el pan vivo bajado del cielo, que es el maná del Antiguo Testamento, que dice, que como dice un salmo, es un pan de ángeles, y sin embargo, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice Juan 6:49, dice, este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. O sea, él habla del mismo. Y luego dice el Señor Jesucristo, el versículo 51, ahí es donde cambia todo, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, ahí introduce la palabra comer, que en griego se dice fago, vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, sarx, para la vida del mundo. Entonces ahí introduce 2 palabras nuevas, comer y carne. Y luego los judíos, fíjate, el versículo 52, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su sangre? Jesucristo, siendo un rabino, siendo un gran maestro de la ley, de la Torá, su carne. Si hubiera sido algo malentendido por los judíos, les hubiera aclarado, les hubiera dicho, insensatos judíos, les está hablando solamente simbólicamente, pero no les dice eso. Fíjate cómo les contesta en el versículo 53, dice, Jesús les dijo, en verdad les digo. Ojo, cuando el Señor Jesucristo empieza una frase así, más vale que le pongas atención porque está hablando bien en serio. En verdad y en verdad os digo, es como un juramento, dice. Si no comen fago, la carne, sarx, del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, jaima en griego, no tienen vida en vosotros. Dice el versículo 54, el que come, aquí cambia el verbo, ya no es fago, es trogón, y trogón significa no nada más comer, significa morder o masticar. Dice, el que come trogón, mi carne, sarx, y bebe mi sangre, jaima, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Y luego, ¿cómo se refuerza? Fíjate, porque mi carne, sarx, es verdadera comida, y mi sangre, jaima, verdadera bebida. No está jugando aquí el Señor Jesucristo, lo está haciendo muy literal. Dice, el que come mi carne, el que come trogón, mi carne, sarx, y bebe mi sangre, jaima, permanece en mí y yo en él. Entonces el protestante dice, relación personal con Jesucristo. No, el Nuevo Testamento enseña unión con Cristo. Tiene que estar Cristo dentro de nosotros y nosotros en él, como dice Juan 15, como Pablo acuña la frase, en Cristo, ¿no? Y una de las maneras de estar unido a Cristo es a través de la Eucaristía. Ya vimos el concepto de comunión y participación, y de participar en la vida divina. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Dice, versículo 57, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que coma trogón vivirá por mí. Dice, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres, que era un pan bajado del cielo, el maná. Dice, y murieron.
el que coma trogon este pan vivirá para siempre. Entonces está ahí la promesa de la vida eterna y está muy literal el lenguaje. Yo diría que la refutación más contundente, hay más, ¿verdad? Pero la más contundente del protestantismo es Sí. de Juan 6:51 al 58. Yo invito, Esa es mi Miguel, respuesta. yo invito que todos los que, por ejemplo, ahora mismo estamos quizás recibiendo esto muy rápido, como René quizás está entendiéndolo, pero para eso lo estamos grabando, ¿eh? Después vuelvan de nuevo al video. Cada palabra que el hermano Miguel nos ha dicho ha sido de una profundidad tremenda, ¿eh? Y los que conocemos un poquitico de lo que es la Eucaristía, sabemos la riqueza que nos ha transmitido, ¿eh? Esto está súper, súper interesante y está para volverlo a meditar, volver a saborear. Eso mismo que acabo de decir ahora, último, también despacito, vuélvanlo a leer de nuevo, vuélvanlo a meditar. ¿Ok? ¿Hay algún otro hermanito que quiera hacer otra Fíjese pregunta? que yo quería añadir algo, ¿verdad? Súper importante referente a este tema, pero igual es que se pueden poner algunos ejemplos, pero no quiero robar el tiempo. Ujú. Miren, yo en mi página, ¿verdad? Los quiero invitar a mi página, yo publico mucho de lo que es el magisterio, publico partecitas de los padres de la iglesia, o sea, los invito, hermanos, a que no porque yo no busco likes ni nada, pero ustedes vayan ahí y saquen, yo saco lo más importante que los padres de la iglesia ponen, o lo que es el magisterio. Hay unos partes súper importantes, versículos súper importantes, como por decir, yo les podría dar, bueno, yo sé que el hermano Miguel no lo va a explicar, pero hay ciertos puntos que son bien importantes para cuando el evangélico te ataca, qué son los versículos exactos que le debemos de dar Claro. cuando ellos nos preguntan. Pero Ok. bueno, eso será más adelante, hermano, no quiero interrumpir. No, es Adelante. que eso también vamos a ponernos de acuerdo, René, que Sí, Miguel iba a partir esta charla en 3 partes, o creo que en 2 partes, no recuerdo muy bien, que el Miguel mismo nos aclare cómo era que él lo iba a hacer. Bueno, lo que se requiera, ¿no? Yo creo que vamos a necesitar por lo menos otras 2, ¿no? Porque hay que explicar bien la cena pascual judía a detalle, hay que explicar bien el tema de la presencia real de Cristo, que ya lo estamos haciendo ahorita, y el tema sacrificial, que en sí mismo es toda una teología, ¿no? Es toda una riqueza profundísima y tiene mucha base bíblica, ¿no? Esa yo es, quería, esa es la cosa que más escandaliza a los protestantes, más inclusive que la presencia real de Cristo, porque hay protestantes como los luteranos y algunos calvinistas que sí aceptan de alguna manera la presencia de Cristo en la Eucaristía. Lo que los escandaliza es decir que la Eucaristía es un sacrificio, ¿no? Porque si, ¿cómo es posible que repitan el sacrificio de Cristo? Pero es que no entienden la revelación bíblica. Entonces, ese tema exige por lo menos en sí mismo una sola sesión y se me hace que me quedaría corto, ¿eh? Otra pregunta. yo quería añadir, sí, hermano, solamente quería añadirle a los hermanos, ¿verdad? Este grupo fue hecho exactamente para eso. O sea, si están ustedes aquí, hermanos, es para que hagan preguntas, o sea, hagan preguntas objetivas de las dudas que tengan. Sabemos que algunos que ya están avanzados en el tema, pero no cuesta nada con a lo mejor hacer una pregunta, cómo contesto esta manera cuando me cuestionan. Es importante, aquí vemos varios, ¿verdad? Que hermanos que están capacitados y que también pues tenemos las escritos, ¿verdad? Para poder responder a esto. Es bien importante que lo hagan aquí y por eso se hizo el grupo para informarnos. Entonces, adelante, hermano, la siguiente pregunta. ¿Cómo responderíamos, por ejemplo, a los protestantes? Ellos dicen que la Eucaristía no es de forma literal, porque ellos toman como énfasis de que Cristo también dijo, yo soy la puerta, Sí, porque también dijo, espérame, claro. yo soy el camino, espérame, yo soy el camino, también dijo, yo soy la vid, y dijo que no es de forma literal porque según ellos, dicen que Cristo dio muchas analogías, y que para ellos esta es otra analogía nada más, o sea, un simbolismo nada más refiriéndose a algo, pero sin embargo dice que no lo decía de forma literal. Y otra vez pienso que al cuestionar este punto exacto que estoy diciendo, caen en lo mismo, que piensan que somos caníbales, ¿no? Porque piensan que literal estamos comiendo
la carne de un humano. Pero ¿cómo responderíamos respecto a estas, como según ellos, refutación de este tema o de este punto de la Eucaristía? Sí, mucho, empezando por lo último que dijiste de ser caníbales, pues los mismos judíos en su momento discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Como dando a entender, no somos caníbales, ¿qué? ¿Te vas a mutilar un brazo o qué? Y luego dice el versículo 60, después de todo este discurso que él enfatiza lo literal con el que está hablando, dice, muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y luego el versículo 63, el Señor Jesucristo aclara, para quitarles la idea, pues ahora sí que muy grosera y grotesca de los judíos, que pensaron que Jesucristo se iba a partir las extremidades o todo eso para darnos a comer su sangre. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Aquí el protestante dice, ¿ves? Dice que son espíritu y vida, sus palabras no son literales, no. Espíritu no es sinónimo de simbólico. Dice el Señor Jesucristo, el espíritu es el que da vida, no dice, no dice la carne no sirve para nada, no dice mi carne no sirve para nada, dice la carne no sirve para nada, o sea, no piensen carnalmente, piensen según el espíritu. Y en la última cena, o sea, un año después de este discurso, el Señor Jesucristo, a través del sacramento, va a transformar el pan ácimo y el vino de la cena pascual judía, lo va a transformar en su cuerpo y en su sangre. Entonces es un alimento espiritual, pero es un sacramento, porque nosotros somos seres sensibles, necesitamos eso. Y aparte la pedagogía de Dios en Cristo es que nos salvó a través de la humanidad de Cristo, o sea, se hizo visible. Cristo es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Se hizo visible para nosotros y nos salva a través de la materia. Pues qué mejor materia que el cuerpo de Cristo colgado en la cruz. Entonces Cristo nos deja este alimento porque nosotros sabe que la salvación de Cristo es integral, no es nada más en el alma, a nivel del alma espiritual, sino que también a nivel de cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo, por eso lo hace a través de un sacramento, que es un alimento espiritual, pero que nos da a través de algo que nosotros podamos percibir con nuestros sentidos, ¿no? Que es en este caso el gusto, ¿no? O sea, nosotros en nuestra boca, en nuestra lengua, participamos del cuerpo de Cristo y participamos de la sangre de Cristo en cada Eucaristía, ¿no? Y el otro tema que dijiste, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, que todo eso, el yo soy, viene mucho en el Evangelio de San Juan. Yo soy el buen pastor, etcétera. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El Señor Jesucristo, efectivamente, inclusive en este discurso eucarístico, desde el versículo 35, él dice, yo soy el pan vivo, el pan de la vida. Hasta el versículo 50, yo no tengo ningún problema en que esto haya sido en sentido figurado. Pero a partir del versículo 51 de Juan 6, él cambia y dice, él introduce la parte de carne, la parte de sangre y la parte de comer, o sea, fago, y luego lo transforma en el verbo trogon, que es masticar, morder. Y el mismo Jesucristo en la última cena dice, no dice yo soy este pan, como en los otros casos, yo soy la puerta, yo soy el redil, la puerta del redil, yo soy el buen pastor. No, dice esto soy yo, o sea, este pan soy yo, dice esto es mi cuerpo, o sea, invierte el orden. Entonces ahí no cabe duda por sí mismo, los puros relatos de la institución de la Eucaristía, de que Cristo no está hablando en sentido figurado. En los otros casos sí, porque él dijo, yo soy Claro, la puerta. Pero en ningún caso Jesucristo dice, esta puerta soy yo, o dice, esta vid soy yo, pero sí dice, este pan soy yo. ¿Me explico? Es que en ese, cuando dice esto es el verbo cero estar, ¿no? Entonces, Sí. este verbo cero estar es la clave, ¿no? Porque ellos cambian esto, es como cuando ellos hacen mímicamente, digo, solamente para hacer una comparación, una analogía, cuando ellos utilizan, cuando se habla el tema de la iglesia y utilizan el Mateo 16:18 y dicen, y sobre Pedro, o sea, sobre esta roca, cuando dicen esa frase sobre esta roca, mímicamente hacen su dedo hacia ellos, diciendo que Jesucristo dijo,
sobre esta roca, o sea yo, y el o sea yo, ellos lo ponen y lo hacen mímicamente, y lo he visto en muchos, que lo dicen mímicamente. Entonces, esta clave del verbo ser o estar, yo creo que se la pasan, y pues bueno, realmente este tema es muy interesante porque ellos dicen que ellos nos siguen acusando pues de canibalismo, que lo que estamos haciendo no viene bíblicamente, aunque ya usted nos dio una excelente exposición, y ellos aún así dicen que la Biblia no sustenta tal magnífico sacramento que tenemos, ¿no? Que para mí es el sacramento del amor. Excelente, Sí, hermano. claro, Bendiciones. sin duda. Bueno, Gracias. vamos a ir a escuchar un pedacito de la canción esta también. Vamos a terminarla. Mientras vayan haciéndose sus preguntas, quizás Kelvin quiera hacer alguna pregunta, que siempre hace muy buena pregunta. Vayan ahí preparando su pregunta, que es lo principal. No se queden con ninguna duda. Exprésense realmente. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí a... Hay una pregunta en el chat. Está Kelvin. Hay una pregunta en el chat, hermanos, para que la contesten. Hay una pregunta en el chat para que el ponente que la observe y la conteste. Bueno, ahí está Kelvin. Kelvin, que tiene levantada la mano. Adelante, Kelvin. Ok, muchas gracias, hermano. Buenas noches a todos, ¿no? Bueno, agradezco primeramente al hermano Miguel por su compartir, ¿no? Un tema importante. Creo que el tema central, ¿no? De la Iglesia Católica, la Eucaristía. Bueno, yo había visto, me estaba pareciendo muy la narrativa del hermano muy así de forma, ¿no? Más que de fondo, pero el hermano acabó de explicar de que van a ser 3 partes, entonces para mí me deja la esperanza de ver los otros temas, ¿no? Las otras secuencias, porque me pareció de que faltó la parte más un poco filosófica de la Eucaristía, que es a mi parecer es la parte central, ¿no? En la cual los hermanos no católicos tienen grandes discrepancias con nosotros. Pero mi pregunta ahí, tomando la pregunta del anterior hermano, ¿no? Que hizo, yo le preguntaría aquí al hermano Miguel, tengo varias preguntas, ¿no? No sé si va a dar tiempo para hacer todas mis preguntas, o por lo menos algunas. Le diría lo siguiente al hermano. Para el hermano dice de que cuando Jesús dice que este es mi cuerpo, ¿no? Y para comer su cuerpo y su sangre, ¿no? Y beber su sangre, es en forma literal. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, ¿no? Para el hermano, bueno, el hermano había dicho que no es literal, ¿no? Pero yo me concuerdo con el hermano que había dicho, ¿no? Que también es literal. Pero mi pregunta es basada en esto. Para el hermano, ¿cuándo sabemos o cómo poder saber cuándo Jesús está hablando de forma literal o está hablando de forma figurada, ¿no? De forma figurada, sea en parábolas, sea en ejemplos, en historias, que esas historias pueden haber acontecido, no pueden haber acontecido. ¿Cómo podemos saber? ¿Existe una manera, una forma en que la misma Biblia nos pueda dar esa respuesta? Bueno, aquí Jesús está hablando de forma literal y aquí está hablando de forma simbólica o metafórica. La Biblia misma, ya sea con otros ejemplos, en otras situaciones que Jesús pasó, pero que podemos hacer una extrapolación, podemos llegar a saber si es que es realmente está hablando literal o está hablando de forma simbólica. Lo sustenta Pablo, hermano. Pablo es el que lo sustenta. Hermano Félix, por favor, vamos a levantar la mano. Vamos a dejar que Miguel responda. Y si van a eso, levanten la mano. No vamos a interrumpir así. Okay. Cuando se habla en parábolas o se habla simbólicamente o en sentido figurado, no es sinónimo de falso, ¿eh? Cuando dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque Él es el camino, la verdad y la vida, pero lo dice en un lenguaje diferente, algo literal. Obviamente Él no es un camino de
por decir que conecta dos ciudades, ¿no? No es literalmente eso, pero lo que dice es muy, muy cierto. El tema de la Eucaristía, cuando dice, ¿cómo sabes que la Biblia está hablando literal o cómo sabes que está hablando en sentido figurado? Bueno, primero que todo, pues existe la ciencia bíblica, los comentarios bíblicos, pero otra cosa muy fundamental para mí es preguntarle a los escritores sagrados qué quisieron decir con eso. Y como el escritor sagrado ya murió, pues no hay manera de investigarlo, excepto que le preguntes a los que fueron discípulos de los escritores sagrados, como los padres apostólicos y luego los padres de la iglesia, que fueron discípulos de los discípulos, y ellos interpretaron, por eso es muy importante la patrística, interpretaron temas como la Eucaristía, el bautismo, la salvación, etcétera, que los mismos protestantes no se ponen de acuerdo porque no toman en cuenta la patrística. Nosotros sí tomamos en cuenta la patrística, nosotros somos una iglesia apostólica, decimos una santa católica y apostólica, porque nuestra enseñanza, nuestra interpretación de la revelación divina es precisamente el criterio apostólico. Y el criterio apostólico fue confiado y fue comunicado a estos padres apostólicos, a estos padres apologistas y a estos padres de la iglesia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el estudio de la patrística, de cómo lo interpretó la iglesia primitiva, es fundamental. Eso lo dijo muy John Henry, el cardenal Newman, que ahorita beato, ya lo canonizaron, no me acuerdo. Él era ministro anglicano y él dijo, voy a estudiar la historia primitiva de la iglesia y voy a demostrar que era protestante. Bueno, se llevó la sorpresa de su vida y a los 45 años se hizo presbítero católico y luego llegó a ser hasta cardenal. Él tiene un dicho muy conocido que dice, el ir profundo a la historia es dejar de ser protestante. Porque cuando estudias lo que los padres de la iglesia, que fueron los primeros pensadores, teólogos, obispos, pastores de la iglesia primitiva, desde el siglo I inclusive hasta el siglo VIII, o siglo VII en Occidente con San Isidoro de Sevilla, el siglo VIII con San Damasceno en Oriente, ellos nos conectan con el criterio apostólico. Entonces, contestando a tu pregunta, la patrística ayuda mucho. Y obviamente la patrística pues, está plasmada en el catecismo, en los documentos de la iglesia, porque la iglesia preserva esa, como pilar y fundamento de la verdad, preserva esa verdad, ¿no? Esa sería mi respuesta. Perfecto, manito. Vamos entonces ahora a pasar, Miguel, Kelvin, vamos a pasar a una pregunta que está en el chat, que está pendiente, que es la hermana Rosalía. Ella dice, por favor, para que puedan decir cómo responder cuando dicen que es el sol, que ni es Jesús, sino un culto al sol, dice la hermana. Bueno, creo que está diciendo que son la forma de donde se pone el sacramento, ¿no? Se me olvidó el nombre, el monstrance, se dice en inglés. Custodia. Que irradia luz, pero acuérdate que en la Biblia a Dios y a Jesucristo se les llama el sol de justicia, entonces sí tiene un fundamento bíblico, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Ok. Daniel tenía levantada la mano también. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la charla, muy, muy interesante. Bueno, los protestantes tienen los argumentos más increíbles, ¿verdad? Que uno puede escuchar. Los que he escuchado es que lo que uno come se va a la letrina. ¿Cómo podemos debatir ese argumento? Muy buena pregunta. Adelante, Miguel. Sí, bueno, el Señor Jesucristo Dios utiliza como un santo, voy a parafrasear un santo, o sea, yo no adoro la materia, pero adoro al Dios que utiliza la materia para nuestra salvación. Entonces, cuando recibimos el sacramento, ahí recibimos la gracia y Dios en Jesucristo nos hace partícipes de la vida divina. Una cosa, de acuerdo a la filosofía griega, una cosa es la substancia, que es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo, y otra cosa es los accidentes, ¿no? Que es algo que está en forma de pan, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente yo creo que hay un efecto espiritual ahí, pero también hay, es como Dios obra a través de la Biblia, pero la Biblia, si lo ves de una manera estricta, pues no es más que papel y tinta. Entonces tú vas a decir, oye, ¿a poco el papel y la tinta tienen poder? No, Dios obra a través de ese material para comunicarnos algo espiritual. Entonces,
la Eucaristía es todavía más literal. La Eucaristía es verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, y los accidentes pues se pueden ir en la letrina si tú quieres, pero ya el efecto de la gracia, de la participación en la vida divina de Cristo, de Dios en Cristo, pues ya se hace en el momento de comulgar, siempre y cuando obviamente comulgues en gracia, ¿no? Eso es como yo lo veo, ¿no? Dios obra a través de la materia para comunicarnos. ¿Por qué? Porque somos seres sensibles. O sea, y nosotros nos alimentamos. Es como decir, oye, todo lo que como se va a la letrina. No, hay una parte que te nutre. O sea, si yo me como una fruta, me va a nutrir con vitaminas, minerales, a lo mejor algo de carbohidratos, y en una parte sí se puede a la letrina, ¿no? Entonces, el mismo Cristo pues tuvo en sí mismo materia y dos naturalezas, la humana y la divina. Tuvo una material, que fue la que sufrió en la cruz, pero con méritos infinitos por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, definitivamente la hostia, que es Jesucristo mismo, es material, pero él nos imparte su gracia, ¿no? O sea, tenemos ese beneficio, ¿no? Como lo tenemos cuando comemos cualquier cosa, ¿no? En mayor o menor grado, ¿no? Pero aquí es un beneficio tremendo, ¿no? De vida eterna, ¿no? Porque él lo dijo, ¿no? Amén. Es porque lo dijo el mismo Pedro, con esas objeciones de los judíos, que son las típicas protestantes, dice el Señor Jesús, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, no se retracta, ¿eh? Y le dice Pedro, pues, ¿a quién iremos, Señor? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. O sea, le dice en Juan 6:68. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir ahí Pedro? Como yo lo entiendo. Señor, no entendemos ahorita lo que quieres decir con eso, pero porque tú lo dices, así es. Entonces, acuérdate que caminamos por fe, no por vista. Entonces, muchas veces la fe, como la describe la carta a los Hebreos, es la certeza de lo que no se ve. Y Hebreos 11:1. Y nosotros por fe aceptamos que Cristo está ahí y que nos imparte su gracia y nos hace partícipes de su vida divina. Entonces, así lo veo yo, ¿no? Muy bien. El hermano Joseph, y después vamos a darle paso a Kelvin de nuevo, que tenía otra pregunta. Joseph, adelante. Muchas gracias, hermanito Jorge. Bueno, en primer lugar, felicitar al hermano Miguel por su excelente exposición. Sí, básicamente, hermano, mi pregunta va a estar en función de lo que preguntaba por interno la hermanita Rosaria Ventura, en la cual preguntaba ella, ¿no? Y quiero mencionarle al hermano Miguel para que responda, ¿no? Dice, ¿cómo responder? Seguramente menciona cuando los protestantes dicen, ¿no? De que en la Eucaristía, pues, no está Jesús, sino lo que se celebra ahí es al culto del Dios Sol. ¿Cómo responder, dice la hermana, frente a esto que dicen los hermanos protestantes? Adelante, hermano Miguel. Eso creo que ya lo había respondido. Ya respondí en parte al Señor Jesucristo, se le llama el sol de justicia, ¿no? Y pues si tú checas la Eucaristía, no se habla de ningún sol, ¿no? Se habla de dar culto al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Entonces, pues es una falacia, es una verdadera mentira y hasta falta de seriedad que los protestantes digan eso. O sea, solitos se quedan en ridículo diciendo eso. Nosotros no adoramos a ningún sol, ¿no? Nosotros adoramos al Padre en espíritu y en verdad por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Nuestro culto es al Padre y es trinitario, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con el Padre, con Jesucristo en el Espíritu Santo. O sea, Creo que, Miguel, creo que también tiene alusión con esto del 25 de diciembre, que es lo que es ok. Ajá. Sí. Bueno, ahí te va. Sí. Del Sol Invictus, ¿no? Bueno, se sustituyó el culto al Sol Invictus pagano por el culto al verdadero Sol de justicia, que es Jesucristo. Y sucede lo mismo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando los hebreos, antes de que fueran judíos, porque el judaísmo viene después, los hebreos, cuando llegan a la tierra prometida, los cananeos adoraban un montón de deidades. Y una de esas deidades era Baal. Y Baal era hijo de El Elyon, o sea, el Dios Altísimo. Y los hebreos rechazan el nombre Baal, pero adoptan el nombre de El Elyon para referirse al Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob, que era El Elyon. O sea, adoptan ese nombre de esa deidad pagana para aplicarlo al nombre del único Dios verdadero. Lo mismo Yahvé, el nombre de Yahvé ya era usado por pueblos paganos del Medio Oriente, y los israelitas lo adoptan como el nombre del único Dios verdadero, ¿no? Es como Pablo
cuando está hablando en el Areópago, ve un monumento al Dios desconocido. Dice, este Dios desconocido que ustedes ponen aquí es el que yo les vengo a predicar. O sea, aprovecha que los paganos ubicaban a un Dios desconocido para hablarles del Dios verdadero, ¿me explico? Entonces, con esa misma lógica, se sustituye al Sol Invictus por el Sol de Justicia, que es Jesucristo, que es el verdadero Dios, ¿no? Claro. Bueno, adelante entonces Kelvin, que tenía una pregunta pendiente. Kelvin. Sí, ok. Bueno, solamente para dejar claro, la otra pregunta era si en la Biblia misma podía demostrar cuando hablaba Jesús cuando hablaba en forma literal o en forma simbólica. Claro, la patrística es una parte también, ¿no? Me refería más a la Biblia, si podemos demostrar eso. Pero bueno, mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Por qué el cuerpo y sobre todo la sangre es tan importante para Dios, ¿no? O sea, que por eso se viene mencionando desde el Antiguo Testamento. De tal forma que es tan importante cuerpo y sangre para Dios, de que Él envió a su Hijo Jesucristo justamente para eso, ¿no? Para dar su cuerpo y su sangre. Ahora, yo quisiera que, para salvarnos de nuestros pecados, entonces yo quería preguntarle si existe alguna cita bíblica que, bueno, nos dé a entender o nos dé la respuesta acerca de por qué para Dios es tan importante, ¿no? ¿Por qué siempre es tan importante? Antes los sacrificios a Dios se realizaban en que corderos, que era cuerpo y sangre. O sea, ¿por qué es tan importante esos dos elementos para Dios? Porque yo creo que está de alguna manera escrito así lo veo yo, está inscrito nosotros somos seres religiosos o espirituales por naturaleza. Y si tú ves, mucho antes de que existiera la religión abrahámica, o sea, el judaísmo, ya el mismo Abel le ofrecía sacrificios a Dios. El mismo Noé, después del diluvio, le ofreció sacrificios a Dios. El mismo Abraham ya le ofrecía sacrificios a sus deidades o a quien él pensaba que era Dios. Entonces, esa naturaleza de ofrecer sacrificios como una primicia, como una forma de agradecimiento, de expiación, o de agradecimiento, ya está inscrito en toda si lo ves desde un punto de vista antropológico, ya lo trae el hombre desde siempre, ¿no? Y el mismo Dios, en el Antiguo Testamento revela que le agradan los sacrificios, ¿no? Siempre y cuando, o sea, lo hagas de buen corazón, cumplas sus mandamientos, porque dice, por ejemplo, Oseas 6:6 dice, sacrificios no quiero, sino misericordia, ¿no? Entonces, con el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento dice, si vas al culto y ofreces ahí una ofrenda, pero estás enojado con tu prójimo, ve primero y reconcíliate con él y luego vuelves. Entonces, el mismo Nuevo Testamento avala que somos un pueblo sacerdotal, Romanos 12:1, que somos piedras vivas llamados a dar un culto espiritual a Dios. O sea, toda nuestra vida está llamado a hacer un sacrificio. Sacrificio, repito, no es matar, es hacer algo sagrado. Y especialmente se da en el culto de la Eucaristía, ¿no? Por eso dice el presbítero, oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nosotros somos pueblo sacerdotal. Si somos definidos como sacerdocio real, o sea, que reinamos con Cristo y somos sacerdotes, 1 Pedro 2:5, 1 Pedro 2:9, estamos llamados a dar un culto agradable a Dios, ya no como que matando animales, pero sí haciendo de nuestras vidas algo sagrado para Dios, a consagrarnos a Dios. La palabra consagración es sinónimo de santidad, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí viene, ahorita ya está más evolucionado, ya no se trata de matar cosas o entregarle a Dios, ni siquiera el diezmo ya es bíblico, no es del Nuevo Testamento, pero sí toda nuestra vida, como le preguntaban una vez al padre Pedro Núñez, que yo sigo mucho en EWTN, dice, oye, ¿debemos de dar el 10%, el 15%? No, debemos de dar el 100% de todo. Todo le pertenece al Señor. Nuestro cuerpo, nuestra vida y las famosas 3 T's. Nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestros talentos son de Dios. Entonces, todo debe de ser una ofrenda a Dios todo el tiempo y toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ese es el racional
de que Dios poco a poco fue educando a la humanidad, luego al pueblo de Israel, para llevarnos a la plenitud en Cristo y nosotros unirnos al sacrificio, la celebración del sacrificio de Cristo en la Eucaristía, y que toda nuestra vida sea un sacrificio agradable a Dios, ¿no? Y eso viene en Romanos 12, 1, 1 Pedro 2, 5, 1 Pedro 2, 9. Somos un reino de sacerdotes para Dios nuestro Padre, dice Apocalipsis 1, 6 y Apocalipsis 20, 6. Esa sería mi respuesta. Resumiendo un poquito la pregunta, que es importante, ¿por qué es importante la sangre y la carne, el cuerpo? Significa porque es la vida del ser humano. Sí. Por esto Sí. sería más o menos un resumen, simplemente porque... Así es, Ajá. Adelante. Así es, y en las estipulaciones del Yom Kippur, o Yom Kippurín, que es el día de la expiación en el judaísmo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, y entraba, ya se había sacrificado el animal, o sea, ya había muerto, el cordero, el novillo, lo que sea, y llevaba en vasijas de oro, llevaba la sangre, y la sangre la derramaba, por eso dice Jesucristo, sangre que será derramada por ustedes, haciendo alusión a eso, la derramaba en el propiciatorio del arca de la alianza, y era la mediación, la sangre entre Dios, representado en el arca de la alianza, y el pueblo que estaba afuera esperando, ¿no? Entonces el sacerdote, que en la nueva alianza es Jesucristo, él ofrece su propia sangre como algo agradable para Dios. Pues digo, tiene toda la tipología del Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo, ¿no? Y efectivamente la vida y la sangre es la creencia desde el Antiguo Testamento. Sí, resumiendo, lo más importante es la vida. Por eso es que estamos llamados a defender la vida. Es decir, desde su concepción hasta su muerte. Es decir, la vida como tal. Adelante, René. Sin Yo duda. nomás añadiría lo que dice Hebreos 9:22, que de hecho, según la ley, la purificación de casi todo se debe hacer con sangre. O sea, la purificación de nuestras almas, a lo que está diciendo el hermano Miguel, o sea, Dios siempre ha querido que el hombre le ofrezca sacrificios, empezando desde Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, y todos ellos, a todos han ofrecido algo. Entonces nosotros, ahora Jesucristo es el nuevo Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y debe ser a través de la purificación. Y sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Es por eso que la sangre, el cuerpo y la sangre son importantes para el perdón de los pecados. Sí. Adelante, hermano. Así es. Hay una parte en Romanos 12, dice: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Romanos 12:1. Y bueno, después dice: no acomodéis al mundo presente, sino transformaos vuestra mente mediante la renovación de vuestra mente. Igual lo dice Hebreos 13:13. Ya. Sí. Bueno, ¿algún otro hermanito que no haya hecho ninguna otra pregunta para ir cerrando ya? Ya llevamos ya 2 horas casi. ¿Algún otro hermano? Rosalía, Elizabeth, Félix, tenía también quizás alguna pregunta que se le quedó en el tintero, quizás, o alguna opinión que quiera dar ya por último. O Laura, o Aguilar, el hermano Aguilar, que está ahí muy pendiente, muy silencioso, pero también está muy activo en el silencio, pero activo. A mí me gustaría escuchar otra vez, hermano, disculpe ya que nadie está participando, me gustaría otra vez escuchar la pregunta del hermano Daniel, que le hizo, porque no la recuerdo, pero yo tenía una respuesta. ¿Cuál fue tu última pregunta, Daniel? No, que es que los protestantes argumentan que lo que uno come se va a la letrina. Entonces, que cómo puede uno votar en una letrina a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que ellos argumentan. Sí, eso lo explico. Bueno, ¿recuerdan ustedes el pasaje? Ahorita no lo tengo en la mano, pero ¿se acuerdan del pasaje donde dice que todas las cosas Dios las hará perecer, todo lo que entra por la boca las hace perecer? Pero eso no significa que
que esto pase lo mismo con la Eucaristía. Yo así lo explico. No significa que pase lo mismo. No sé si el hermano Miguel quiera entrar en el detalle. ¿Quiere explicarlo tú, hermano? Bueno, yo ya dije que todo alimento que ingerimos, pues una buena parte se aprovecha, o sea, sobre todo si es algo nutricioso, nutritivo. O sea, nuestro cuerpo absorbe las vitaminas, los minerales, por ejemplo, de una fruta, una verdura, y bueno, hay alguna parte que se va a la letrina, como dicen los protestantes, pero dice, cuando el protestante dice lo que entra por la boca se va a la letrina, es como decir que todo lo que entra por la boca se va a la letrina y muchas de las cosas se absorben. Entonces, lo que se absorbe de ese sacramento, pues es la vida divina de Jesucristo en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y bueno, los accidentes, que es como se conceptualiza la transubstanciación, que la substancia es el cuerpo, sangre, alma divina de Cristo, pero los accidentes son accidentes de pan y vino, pues esos probablemente sí se vayan por la letrina, ¿no? Pero ya aprovechaste, ya participaste de la vida divina, ¿no? Miguel, mira, a mí una vez cuestionándome eso mismo, y eso me removió un poco el piso, pero yo lo puse en oración. Y yo dije, Señor, esto que dicen estas personas que blasfeman contra tu cuerpo y tu sangre. Y yo sentí que el Señor me decía, yo no voy al estómago, yo voy al corazón de la persona. Sí. Y con eso se me quitó toda duda. Es decir, Cristo no va al estómago como nosotros a veces creemos y pensamos, sino que Cristo va al centro de la vida de la persona y eso significa, ¿no? El corazón, lo que mueve la vida. Cristo va al centro de la vida del cristiano. Por eso uno no puede conceptualizar a Cristo como si fuera una comida barata que se come y se echa a la letrina. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, el albergar esta idea es de una mente maquiavélica, maldita, morbosa, Carnal. es decir, puramente protestante. A un protestante solamente se le ocurre albergar esa posibilidad. Entonces, No, y sabes que yo sí creo y lo conozco de primera mano, sí hay protestantes sinceros, pero como dice el dicho, se puede estar sinceramente equivocado. Y yo creo que muchos protestantes están engañados o tienen prejuicios que realmente lo que atacan realmente es una caricatura de la Iglesia Católica, pero no se ponen a examinar. Yo te lo digo porque yo le he predicado a muchos protestantes de buena voluntad y me han dicho, oye, nunca había visto la Biblia de esa manera. Entonces no traen el chip católico, traen el chip protestante, que es a medias, y desgraciadamente hay muchos católicos que no saben explicar su fe desde el punto de vista bíblico, por eso para mí es fundamental el tema bíblico, porque es la única manera como un protestante te va a dar credibilidad en inicio. Ya después, ya invitas a que lean los padres de la iglesia, el catecismo, y ya se encuentran con la verdad. El punto de danza es el tema bíblico, ¿no? Entonces hay que saber explicar la fe desde el punto de vista bíblico, lingüístico. Yo sí quiero aprender las lenguas originales, ya estoy haciendo pininos en el griego. El hebreo pues es más complicado porque es una lengua semítica, pero sí quiero meterme en el análisis del texto lingüístico. No todo es lingüística, no todo es ciencia, pero sí te ayuda mucho, es una buena herramienta, ¿no? claro, el hermano Kelvin tiene ya para terminar y después pasamos al hermano Miguel que haga la oración final. Sí, no, yo quería dar mi opinión acerca de lo que dijeron, ¿no? Jesús es el alimento perfecto. Cualquier tipo de alimento que nosotros consumimos es imperfecto. O sea, ¿qué significa imperfecto? Que algunas partes de ese alimento van a ser aprovechadas por el organismo como nutrientes, como hablaron, ¿no? Minerales, vitaminas, azúcar, pero existe otras partes que no van a ser aprovechadas y probablemente van a salir del organismo, ¿no? Pero Jesucristo es el alimento perfecto y él mismo lo dijo. ¿Qué significa el alimento perfecto? El alimento perfecto va a ser el que vamos a ingerir por la boca, porque lo vamos a comer, sí, va a ir al estómago y de ahí se va a distribuir de forma perfecta y nos va a llenar totalmente en todo nuestro cuerpo. O sea, nada va a ser desaprovechado, porque si alguna parte de cuando comemos el
el cuerpo de Cristo, fuera a ser desaprovechado o no sirviera. Entonces Jesús entonces tiene algunas partes que él no tienen valor, no tienen no es el alimento perfecto. Y Jesús es el alimento perfecto, bajado del cielo, ¿no? El verdadero alimento. Entonces el verdadero alimento es aquel alimento perfecto en el cual todo ese alimento va a ser aprovechado, nada va a ser descartado. Entonces es un absurdo. Ese pensamiento que tienen algunos es me parece que es una cita bíblica que hay en la cual Jesús dice, no, ustedes comen, pero eso que van a comer se va a salir, pero yo les voy a traer el alimento que va a ser, ¿no? Que les va a dar vida. Entonces ellos aprovechan eso para extrapolar a algo que no tiene nada que ver, ¿no? Porque Jesús es el alimento perfecto, ¿no? Exactamente. Entonces el alimento perfecto nunca es desaprovechado, nada, ni siquiera un nanómetro, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Jesús es el alimento perfecto. Yo quería nomás para terminar esto, hermano, precisamente el texto que usted acaba de decir, ese es el que yo quería dar, que es Juan capítulo 6, versículo 27. Pero si ustedes lo miran, dice, Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Recuerden que les había dado comida a 5,000 hombres, no incluyendo niños. Y por eso lo habían ido a buscar al otro lado de lo que era el Jordán. Y les dice en el versículo 27, trabajen no por el alimento de un día, o sea, es decir, por el perecedero, sino por el alimento que permanece y da la vida eterna. Esa es la respuesta más correcta. Cuando un evangélico te quiere decir que la carne es la palabra de Dios, que es un símbolo. A ver, explícame Juan capítulo 6, versículo 27. Ahí hay dos diferencias. O sea, hay dos diferencias. El perecedero, el que perece, y el alimento que da la vida. ¿Y quién es el que da el alimento que da la vida? Ese se lo dará el Hijo del Hombre. Termina diciendo Jesús. Él ha sido marcado con el sello del Padre, así dice. Bueno, y yo quiero abonar a lo que tú diste, que el protestante dice, la carne es la palabra de Dios, y yo le respondería, sí, nada más que la palabra de Dios no es un libro, la palabra de Dios es una persona. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, Juan 1:1. Dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y que fíjate cómo empieza la carta a los hebreos, en distintas ocasiones y bajo diversas formas. Dios habló a nuestros padres a través de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, es Jesucristo. Nosotros no somos una religión del libro como el Islam y el judaísmo. Nosotros somos una religión de la palabra de Dios, y la palabra es una persona, es Jesucristo. Ese es nuestro verdadero alimento, Jesucristo. Y Jesucristo se nos da por excelencia en la Eucaristía, también a través de su palabra escrita, también a través del magisterio, también a través de la tradición, pero de una manera más íntima nos participa de su vida divina a través del sacramento del amor, que es la Eucaristía. Adelante, Miguel, continúa, no pierdas el impulso. Vamos a terminar me gusta contestarle una pregunta, si me disculpen. Adelante, Elizabeth, que no había hablado. Adelante. Ok, quiero contestar la pregunta del protestante, que cuando quiera preguntar que si eso es un símbolo. Bueno, yo le contesto a ellos que si fuera un símbolo, entonces, ¿por qué en la Biblia está escrita 9 veces de la Eucaristía y cómo es el sacrificio de la Eucaristía, empezando con el maná? Entonces, cuando ellos quieren que yo les demuestre en prueba, pues yo les doy las pruebas. Y ahí es cuando ellos quieren cambiar el tema. No saben con qué responder. Claro que sí. ¿Entiendes? Porque no solamente está muchas veces en la Biblia, si lo buscan, empezando con, yo tengo la lista aquí de los 9 veces que aparece en la Biblia, empezando con Mateo, Lucas, 1 Corintios, el Hebreo, y está en Tito. Hay varias veces que aparece. Eso no es un símbolo.
es una enseñanza que Dios nos dio a nosotros para que el sacerdote nos dé a nosotros por tener la salvación y tener también vida eterna. Eso es lo que yo quería decir. Amén, Elizabeth. Gracias, manita. Adelante, Miguel. Vamos a ir terminando ya, que ya han pasado 2 horas y 4 minutos. Es todo tuyo, el canal. Adelante, hermano. Vamos a poner esta musiquita de fondo y adelante. Vamos a presentarnos en el trono de gloria, que es la presencia de Dios Padre. Que Dios Padre es el centro de todo. Una vez le preguntaron a su santidad el Papa Benedicto XVI que cuál era la palabra más importante de la Biblia, y muchos hubiéramos esperado la palabra amor, pero no. Él respondió y dijo: la palabra más importante de la Biblia es Padre. 17 veces se menciona a Dios como Padre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, nada más el Señor Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, lo nombra 17 veces Padre, y más de 200 en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios es nuestro Padre. La razón por la cual Jesucristo vino es, ante todo, salvarnos y reconciliarnos con el Padre y hacernos sus hijos, participando de la naturaleza divina de Cristo. Entonces, iniciamos esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, que es Jesucristo mismo. Te damos gracias por todas las enseñanzas que nos das a los miembros del cuerpo místico de tu Hijo. Nosotros somos tu pueblo, el pueblo de Dios. En hebreo se dice Am Yahweh, que significa familia de Dios. No solamente te tenemos a ti como Padre, que tú eres el centro de todo, pero también tenemos una madre, que es María, tenemos hermanos, tenemos figuras paternas en nuestros líderes espirituales. Por eso a los presbíteros los llamamos sacerdotes. Ayúdanos, Señor, a que todo esto haga fortalecer en nosotros la fe, la esperanza, el amor y la comunión entre nosotros, para que seamos, como dice tu palabra en Efesios 4, 4 y 5, un solo cuerpo, con una sola fe, con un solo Señor y un solo bautismo. Gracias por esta noche, Señor, y te pido por la vida de todos mis hermanos, de Jorge, de René, de todos los que participaron aquí, de Joseph, para que podamos perseverar, porque dice tu palabra en Mateo 10, 22, el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Entonces aquí también en tu palabra estamos llamados a crecer en santidad. Hebreos 12, 14 dice: procuren la paz con todos y progresen en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí, que nos levantemos todos los días dándote gracias. Dice tu palabra, 1 Tesalonicenses 5, 16, 17, 18, dicen: estén alegres, den gracias, o sea, Eucaristía, acción de gracias, oren en todo tiempo, y esto es lo que quiere Dios de ustedes en Cristo Jesús. O sea, nuestra vocación es estar alegres, es orar y dar gracias, ¿no? Entonces, te pido, Padre, que todos vivamos esto, que interioricemos tu palabra, nos dejemos transformar por ella, porque tu palabra es vida, es poder. El mismo Jesucristo dice: escudriñen las escrituras, ellas hablan de mí, en ellas encontrarán vida eterna, Juan 5:39. Y un capítulo después dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esos son los dos elementos de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, porque nos imparte la palabra de Dios y nos imparte Jesucristo mismo en la Eucaristía, y todo esto es para vida eterna. Entonces, que nuestra meta siempre sea la vida eterna, Padre. Como dice tu palabra, fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Te lo pido todo esto, Padre, por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente mediador, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanito. Gracias a Kevin, gracias a Laura, gracias Marco, gracias Elizabeth, gracias Aguilar, gracias Joseph, Daniel, Miguel, gracias René, mi hermanito. Gracias a todos por haber estado aquí hasta el final. Gracias a aquellos también que estuvieron y tuvieron que irse y pidieron permiso también. Dijeron: discúlpenme, tenemos que irnos. Salvador, entre ellos. Y así muchos otros.
Hermanitos, bendiciones, que el Señor sea su regalo en este día, que los cubra con su sangre preciosa, que los proteja de esta situación que estamos pasando por el mundo, ¿no? Con el COVID. Y bueno, oramos también por todos aquellos que estén pasando por esta situación y por todos aquellos que han fallecido. Los llevamos en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Bendiciones, hermanos. Voy a terminar aquí la grabación.